¿Qué pasó, mi gente de YouTube? En el día de hoy, mira la moto que tengo, mira la moto que vamos a probar. Motovlogs todos los días a las 9 de la mañana. Mira, esa es una MV Agusta 800 RR Dragster. Vamos a hacerle una prueba de manejo. Esta es una de las motos de todos mis sueños, yo creo, porque es una moto extremadamente especial. Ok, ahora sí prendimos la moto. A darle una pequeña prueba a esta moto. Esta moto ahorita mismo está en modo Sport. A ver, tiene como sus buenos frenos. Wow, tiene un manso freno. Y bueno, vamos a ver qué opinamos sobre la moto. La verdad es que se siente muy bien para las personas que quieren una moto naked y que tenga ese feeling deportivo. Probablemente esta es la mejor moto naked que yo creo que puedes probar. Bueno, vamos a ver para dónde vamos. Oh, la verdad que... Bueno, de lo que tengo entendido, esta moto es una 800 y es tricilíndrica o de 3 cilindros. Lo que me han dicho de los 3 cilindros es que las motos 3 cilindros son motos que en baja se dejan manejar tranquilamente, y en alta, bueno, ya en alta ya sí se descontrolan. Bueno, no es de controlar, sino que son motos que en alta ya desarrollan el poder que tienen que desarrollar. Ahora, yo digo, de lo que estoy viendo, la moto tiene muy buena aceleración, incluso en baja, algo que
no me lo esperaba. Ahora está en modo, digo, no me lo esperaba porque me habían comentado que era como dócil, ¿no? Y bueno, vamos a manejar en las calles de Panamá. Acuérdense que yo no soy un experto en esto, yo simplemente soy una persona que hace videos en YouTube. Y yo solamente estoy tratando de dar mis opiniones, cómo se siente o lo poco que he experimentado de esta moto. Y por favor, tengan en mente que la moto no es mía, esto es una oportunidad grandísima que me hayan prestado esta moto. Y bueno, quiero que sepan que obviamente voy a estar manejando la moto de una manera tranquila. Tiene muy buenos frenos esta moto. Yo creo que estas motos, esto sería muy bueno, la idea de hacer un video comparando estas motos con las Ducati. La verdad que de lo que siento, preferiría esta moto a una Ducati 1000 veces. Y la verdad que la moto quiere chillar. La moto la verdad que quiere como... Se siente bien ágil esta moto. Hay que tener cuidado con los carritos aquí. Wow. Y ese es el sonido de stock de la moto. El sonido stock de la moto, papá. Hay que manejar esta moto bien cuidadosa. La verdad es que te digo, la verdad tengo un poquito de nerviosismo, ya que estoy haciendo una prueba de manejo con una moto que no conozco en tráfico. Y normalmente yo me la llevo a otro lugar donde puedo más o menos desarrollar. Wow, no sé ni qué decir. La verdad es que esta es una moto muy exótica. Ahora, realmente no piensen que por ser exótica va a tener un precio por muy encima de lo que se imaginan. Cuesta muy similar a lo que cuesta una Ducati. Ahora, creo que el hecho de ser 3-cilíndrico es un plus muy grande a la mayoría de las Ducati, ya que las Ducati, como son bicilíndricas, tienen una entrega de poder muy lineal. Y entonces por ese motivo a veces tenerlas en tráfico para la persona que... Bueno, no sé si... Bueno, en verdad no, yo no vería o recomendaría que un principiante tenga una Ducati. Pero... Pero bueno, realmente creo que si, o sea, no que eres principiante, pero si tienes una moto más baja, de una velocidad o una potencia un poco más pequeña, y alguien te la presta como para que experimentes y sientes esta moto, creo que no es peligroso, ya que en baja te permite tener un buen control en la aceleración. Y lo otro es que esta moto es una maravilla. Algo que me gusta mucho es la suspensión de esta moto. Es una suspensión que es totalmente ajustable. Ahorita mismo la persona que me prestó esta moto tiene la suspensión, la tiene dura,
y me gusta porque eso te da más confianza en las curvas. Ahora, quiero que sepan que la gente me ha estado viendo en la calle con esta moto, porque esta moto es como andar en un Ferrari prácticamente. Es una moto bien diferente. No cualquiera tiene esta moto. Digo, en teoría sí, cualquiera la puede tener, pero me refiero que no cualquiera conoce tanto de la marca. Y la verdad es que esta marca es una muy buena marca. Es una de las primeras, digo, es una de las únicas marcas italianas que son totalmente italianas y que todavía hacen la fabricación a mano. ¿Qué puedo decir? El clutch me gusta, que es relativamente duro, con todo y que es aparentemente hidráulico. Sí, es hidráulico, pero aparentemente es duro, y eso me gusta a mí. Me gusta porque obviamente estoy acostumbrado a los clutch tradicionales. Otra cosa que me gusta bastante es estos espejos. Si puedes ver, estos espejos se doblan y quedan dentro del... La verdad que sí. Voy a ir a la cita costera porque quiero... Chucha, este animal, ¿qué está haciendo? Quiero probar realmente a ver qué se siente. Perdón, Erasmo, que me lleve la moto un poquito más lejos, pero es que esta oportunidad no la voy a tener por mucho tiempo. Bueno, o sea, la tengo hoy y hay que aprovecharla. Vamos a abrir los espejos. Ahí está bien. Eso me gustó bastante, que tiene los espejos integrados que se puedan doblar. Y la verdad que mira, estaba manejando la moto por el tiempo que va, bien suave, simplemente paseando, y la verdad es que no me puedo quejar. Para simplemente pasear, la moto se deja y se maneja bien, y a la misma vez te pide un poquito más. Tiene su buen poder. La verdad que, bueno, el motor tiene 140 caballos, te puedes imaginar, ¿no? Ahora, lo que me encanta es la reacción de el feedback que el acelerador te da. La verdad que es un feedback inmediato que te permite rebasar fácilmente cualquier vehículo, porque te da ese poder. O sea, ¿cómo explico? Como que el acelerar en el acelerador te da ese... ¿Ves cómo hace? Inmediato, no tienes que esperar a que el motor entonces se ponga a pensar mucho en qué tanto va a acelerar y eso. Y bueno, vamos a... Le tengo que poner adelante a esta gente. Mira, ay, ay, ay. A cerrar los espejos, ya que en tráfico no es lo mismo que en mi supermotard.
sea, el tráfico hoy está pesado. Está pesado hoy. Wow, la verdad que es felicidad instantánea esta moto. Vamos a dar la vuelta porque ya debo de tener nervioso al dueño. Así que vamos a dar la vuelta. Es una moto que se pega muy bien a la calle, ¿eh? Come on. Te lo juro que no me han dejado meter un buen acelerado, una buena aceleración a esta vaina. Este carro aquí ya me tiene aguantado, pero tengo que agacharme un poquito. Parece que es naked, así que wow. La verdad espero que estén gozando esta moto igual que como la estoy gozando yo. Tengan en mente que estoy algo nervioso. La moto es fantástica, la verdad que tiene muy buen poder. Creo que ya he dicho eso varias veces. Voy a bajar mi visor. Ah, también tiene tiene quick shifter para abajo y para arriba, algo que se me olvidó probarla. A ver. Sí, qué suavidad, qué diferencia. Aunque te acostumbrado a meter el clutch. La verdad que a ver. Suena muy bien. No me tires el carro, mijo. ¡Wow! Man, ni siquiera le he acelerado a lo que da la moto y chucha, la moto es una belleza. Erasmo, me la tienes que prestar cuando te vas de vacaciones y quieres que alguien te la rueda. Me la tienes que prestar. Esta es la versión RR, por si no la habían mencionado. Wow. Yo digo, en verdad, o sea, ¿qué más puedes pedir, ah? Wow, en verdad muy pocas palabras para describir lo que se siente estar en esta moto. Wow, chicos. ¿Dónde está la cosa aquí?
Está acá abajo. La palanquita. Wow. Mira, eso es lo que digo de estos espejos. Wow, súper. Esto es súper ingenioso y creo que todas las motos deberían de tener esto. Yo no uso los espejos porque son, digo, en mi supermoto porque es incómodo, pero este tipo de espejos me parece fabuloso. Wow, mire. Quiero una. Bueno, vamos a hablar con Erasmo. Estaba muy buena. No le pude andar muy duro. En la ciudad está difícil. No, igual tampoco le di duro, ¿no? Pero está difícil en la ciudad. Pero tiene un muy buen feeling. Uf. En todos los raids que yo voy con ellos. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.